Bienvenidos a esta conferencia magistral, los deberes de los servidores públicos en México, el señor Roberto Adrián López Hernández, aquí presente. Gracias. Les quiero comentar que el señor licenciado Hugo Castro Aranda me recomendó, me solicitó que estuviera yo en su representación. Entonces yo le doy en su nombre la bienvenida. Gracias. Entonces vamos a iniciar nuestra conferencia primero leyendo la biografía de nuestro ponente, el doctor Guillermo Heiser. Nos va a ser tan amable de dar lectura a su conferencia. También les quiero comentar que darle la bienvenida al doctor Edgar Ortiz Arellano. Bienvenido, doctor, porque va a ser nuestro comentarista de esta conferencia. Adelante, doctor Heiser. El maestro Roberto Adrián López Hernández es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora. Cuenta con la maestría en Impuestos en la Universidad del Noroeste de la UVM y maestría en Administración Pública del ISAP. Especialidad en Comercio Exterior y Aduanas de la Universidad de Sonora. Diplomado de Políticas Públicas en España y Latinoamérica de la Universidad Complutense de Madrid. Diplomado de Análisis Político por la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado en Comunicación y Oratoria por la Universidad del Noroeste de la UVM y diplomado en Derecho Procesal Laboral también por la Universidad del Noroeste de la UVM. En su experiencia en la administración pública ha sido director de Desarrollo Administrativo de la Secretaría de Gobernación, director de Verificación de Comercio Exterior de la Secretaría del Gobierno de Sonora, abogado tributario en el Servicio de la Administración Tributaria, apoderado legal de la Gerencia Sonora del Servicio Postal Mexicano, y como docente ha sido catedrático de las materias de Planeación Estratégica, Derecho Laboral, Derecho Fiscal, Derecho Aduanero, Finanzas Públicas, Teoría y Proceso Administrativo, Comercio Internacional, Sociología del Trabajo y Teoría y Práctica de las Relaciones Internacionales. En sus responsabilidades y proyectos actuales tiene que es socio director de López Aguirre y Montes de Oca, Sociedad Civil, y presidente de la Fundación para el Desarrollo, Mejoramiento y Protección de los Derechos de los Trabajadores de la Administración Pública, Asociación Civil. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Damos inicio a nuestra conferencia de nuestro ponente, el maestro Roberto Adrián López Hernández, con el tema Los derechos de los servidores públicos en México. Adelante. Muchas gracias. Primero, gracias a todos por asistir. Primero que nada, me gustaría agradecer a la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, primera sociedad científica de América, por el espacio y por la oportunidad, por lo honroso de permitirme estar en sus instalaciones y exponer la conferencia que enseguida daré inicio. Le doy las gracias al señor presidente, le doy las gracias al doctor Edgar Ortiz Arellano, porque bueno, al final del día él es quien me hizo las gestiones para estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos y buenas tardes. Si me permiten iniciar. Miren ustedes, los derechos de los servidores públicos en México son parte de lo que conocemos como el derecho vigente. Es decir, se encuentran en leyes que vienen desde la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en sus artículos 108, en sus artículos 123, apartado B, por supuesto, la Ley Federal de los Trabajadores del Servicio del Estado,
la ley del servicio profesional de carrera, la ley del ISSSTE, la ley federal de responsabilidad de servidores públicos y otras cuantas series de leyes que se refieren a los servidores públicos. Ese es el derecho vigente. Pero debemos también señalar que no son parte, en muchas ocasiones, o en gran parte de las ocasiones, de lo que es el derecho positivo. Es decir, están las leyes y existen, pero se aplican, o se aplican correctamente, o se aplican completamente, es decir, en realidad son objetivas e imparciales. En la gran mayoría de las ocasiones no es así. La realidad es otra. Me gustaría empezar también poniendo en contexto sobre lo que es un servidor público. Cada una de las legislaciones que les acabo de comentar yo hace rato señala y establece una definición para lo que es un servidor público. Yo saqué una que se me hace que es la que mejor define esta situación. Y bueno, pues es una persona física, es la definición de un trabajador en general. Una persona física que desarrolla una actividad física o intelectual puede ser, de manera personal y a cambio de un salario. Es decir, básicamente es la definición que establece incluso la Ley Federal del Trabajo para lo que es un trabajador. Pero además hay una definición que a mí me gustó mucho. Por ahí la ley no tiene autor, salió por ahí en las redes y me gustó. Dice: un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social, beneficia a otras personas y no genera ganancias privadas. Esa es la que a mí me gustó más. Si me permiten, voy a levantarme para tener con permiso. Es más fácil para mí porque tengo de frente la presentación. Y aparte como que es más relajado el asunto, ¿no? La verdad es que soy una persona así con medio hiperactividad y de repente me es difícil quedarme sentado y quieto. Les decía, a mí la que más me gusta en lo particular, bueno, es esta que dice: un servidor público es una persona que presta un servicio de utilidad social. Y aclara, beneficia a otras personas y no genera ganancias privadas. Es romántica, poco, sí puede ser, pero además es real. Es decir, para eso estamos los servidores públicos, para brindar un servicio que tenga utilidad social. Si no encuadra en ese concepto de utilidad social, no aplica para el servicio público. Entonces, es ocioso. Voy a referirme enseguida a algunos derechos muy generales de los servidores públicos, que además son derechos que también establece la Ley Federal de Trabajo para los trabajadores en general. Pero bueno, aquí es importante hacer la aclaración en cuanto a estos temas, estos conceptos. ¿Por qué? Porque tratándose de servidores públicos, las cosas toman tintes de violaciones. Vamos a empezar con la jornada de trabajo establecida, que dice la ley para el servicio público, que debe ser de 8 horas para trabajo diurno, de 7 horas para trabajo nocturno y de 7:30 para trabajo mixto. Así dice la ley. Y las que se excedan a esas horas se pagarán como tiempo extra, es decir, al doble, hasta llegar a las 9 horas, es decir, no pueden ser más de 9 horas por semana, no pueden ser más de 3 horas diarias de tiempo extra. Pasando las 9 horas, entonces pagarán al triple. Eso es lo que dice la ley. Vacaciones, 20 días al año, regularmente divididos en 2 periodos, periodo de verano y periodo invernal.
Esto es importante porque es un tema que está muy en boga. La cuestión de la igualdad, que no la equidad, ¿eh? Ya superamos la equidad, hoy estamos hablando de igualdad en el servicio público. Al trabajo igual corresponde salario igual, es decir, sin tener en cuenta el sexo. Yo creo que en la administración pública no es muy difícil que haya diferenciación en cuanto a salarios, porque estos los establecen los tabuladores para puestos. Sí, pero sí sucede que los mejores puestos son, o los puestos que tienen salarios más altos son en su mayoría ocupados por el género masculino. Esa sí es una realidad que hay que cambiar. Bueno, parece ser que en esta administración, por lo menos en funcionarios de primer nivel, el gabinete legal y el gabinete ampliado, bueno, sí hay igualdad exacta, ¿no? 50 y 50, ¿no? Mujeres y hombres, ¿no? Entonces, bueno, el derecho a un salario integrado. Hago énfasis en la palabra integrado. Ahorita vamos a entrar un poquito más a fondo en estas cuestiones. ¿A qué nos referimos con un salario integrado? A una jubilación digna. Nuestros pensionados y jubilados, entre ellos mi señor padre, que pues dejó 30 y tantos años en el servicio postal mexicano, no tienen una jubilación digna. Afortunadamente, no me voy a adornar yo, pero afortunadamente tiene unas hijas que los adoran y los cuidan y los atienden, ¿no? Yo no, son mis hermanas, la verdad. Pero bueno, no hay una jubilación digna. Estabilidad laboral, bueno, pues eso de la estabilidad laboral, se supone que debemos tener estabilidad laboral, por eso existen los concursos, por eso existen los nombramientos y una serie de cuestiones técnico-jurídicas que no se respetan. Y los derechos escalafonarios, pues yo creo que siguen la suerte de lo anterior. Cabe aclarar que estos derechos son irrenunciables, aún y cuando los trabajadores estén de acuerdo con renunciar a ellos. Es decir, la manifestación del trabajador de renunciar a uno de estos derechos es nula, básicamente. No puede renunciar, aún a voluntad. Aquí lo establecemos, dice, serán condiciones nulas y no obligarán, aun cuando lo admitan expresamente. Y aquí hago énfasis al primero de los temas. Es nula la expresión del trabajador de llevar o de laborar una jornada mayor a la permitida por la ley, que sea inhumana por notoriamente excesiva, peligrosa para el trabajador, para su salud, o bien, en el caso de las mujeres, para un embarazo. Dice, está prohibida una jornada mayor a la que está permitida por la ley, y lo dice que sea inhumana por lo notoriamente excesiva. ¿Algunos de ustedes ha sido servidor público? Bueno, licenciado, servidor público. Bueno, los que hemos, señores, licenciado, servidor público. Los que hemos trabajado en el servicio público sabemos que no hay jornadas inhumanas por ser notoriamente excesivas. Sabemos que todas son inhumanas por ser notoriamente excesivas. Es decir, tenemos hora de entrada, pero no sabemos cuándo vamos a salir, ¿no? Regularmente, los que trabajamos en alguna dependencia que depende directamente del Ejecutivo Federal, pues nos vamos hasta que se va el jefe, ¿no? Primero el jefe y luego ya nos podemos ir nosotros. Pero el problema es que el jefe se va hasta que se va su jefe de él, y su jefe de él se va hasta que se va el jefe de él, y luego el jefe de él es el presidente, o sea que nunca se va, ¿no? O sea que
La verdad es que andamos saliendo por ahí de las 9, 10, 11 de la noche, si bien nos va. Son jornadas notoriamente inhumanas, obligatorias, todos tienes que cumplirla, si quieres, si no, bueno, ya sabes caminito, ¿no? No hay respeto a una jornada de trabajo, no hay jornadas de 8 horas, bueno, ya no quisiéramos de 8 horas, de 10 horas, hombre, por el amor de Dios, ¿no? ¿Para qué? No, bueno, no hay, no existe en el servicio público, es una violación flagrante a lo que estipula la ley en cuanto a la jornada laboral. De este punto hago un salto cuántico a lo que es un tema muy interesante, lo comentábamos hace rato, que es el trabajador de confianza y el trabajador de base. Vamos a regresar ahorita sobre los temas estos de la jornada, de las vacaciones y todos esos puntos, ¿no? Pero yo creo que previo hay que establecer bien cuáles son los trabajadores de confianza y cuáles son los trabajadores de base, porque de eso dependen sus derechos y sus obligaciones, ¿sí? Bueno, los de trabajadores de confianza, dice la ley, que son los que manejan funciones muy específicas. No es quien diga el jefe, tú eres de confianza porque te da confianza, y tú no eres de confianza porque desconfío de ti. Aquí no tiene nada que ver eso, ni siquiera el nombramiento, ni absolutamente. La confianza depende de las funciones que lleva, las funciones, licenciada, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Las funciones de los servidores públicos. Dice la ley del trabajo, para efectos de cualquier trabajador, que son 4: dirección, fiscalización, inspección y vigilancia. Estas son las 4 para efectos de un trabajador normal. En materia de administración pública se hacen un poquito más los conceptos. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de manejo de fondos y valores, de auditorías, es decir, los auditores son personas de confianza, quienes tienen control directo de las adquisiciones del gobierno, el personal adscrito a secretarías particulares de ayudantías y obviamente secretarios o secretarios de oficial mayor, director general, etc. Es decir, las personas de los altos mandos. Todas ellas son personas que están clasificadas como personal de confianza, trabajadores de confianza. Pero insisto, básicamente son 4 funciones: dirección, inspección, fiscalización y vigilancia. Si haces alguna, si realizas dentro de tus labores, dentro de tus responsabilidades está alguna de esas 4 funciones, eres un trabajador de confianza, con excepción de las otras 4 funciones que dice la ley, que bueno, se aceptan por el hecho de que se establecen controles, recursos, contrataciones, adquisiciones, etcétera, ¿no? Pero bueno, hasta ahí nada más. ¿Por qué hago tanto hincapié en esta situación? Bueno, pues porque de un tiempo para acá el nivel de confianza te lo da el nombramiento, aunque tu función no tenga nada que ver con esa cuestión. El grueso de los servidores públicos en México no encuadra en ninguna de esas categorías y aún así le dan la categoría y la plaza de confianza. Ahorita vamos a ver cuál es las intenciones, cuál es el razonamiento para establecerles a los trabajadores la clasificación de confianza, aun cuando no llevan absolutamente ninguna de esas funciones. Trabajadores de base, pues muy sencillo, ¿no? Son todos aquellos que no están enumerados dentro de las categorías anteriores. Ponemos aquí entre paréntesis
al crearse categorías o cargos de confianza por disposición legal, aunque sus funciones no correspondan a estas, a la confianza, es una violación flagrante de la ley, ya la habíamos comentado. ¿Por qué sucede que la gran mayoría de los servidores públicos, al margen de sus funciones, obtienen nombramientos de confianza? Bueno, es una historia que se remonta, platicábamos ahorita con el doctor, se remonta por ahí a los tiempos de los cambios de administraciones priistas a panistas, es decir, se remontan a la época de Fox. Por aquellos tiempos, la mayoría de los sindicatos, que son los que aglutinan a los trabajadores de base, es decir, sabemos todos que el trabajador de confianza no puede pertenecer a ningún sindicato. Un trabajador de base que le dan una función de confianza, en automático sale del sindicato. Bueno, pues los sindicatos tenían obviamente simpatías oficialistas hasta aquel momento, es decir, eran verdaderamente bastiones priistas, todos los sindicatos de México. El sindicato del Seguro Social, el sindicato minero, el sindicato del ISSSTE, el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad, el sindicato de Luz y Fuerza del Centro. Todos esos sindicatos eran simpatizantes, eran abiertamente priistas. Eran abiertamente, digo, la CTM, por amor de Dios, ¿no? O sea, el primer evento, después de que era destapado, el tapado, era la cargada de la CTM, ¿no? O sea, básicamente eran el primer apoyo que tenía un presidente, un candidato a presidente, era el del sindicato. Entonces, trabajadores de base, sindicatos, PRI, gobierno, PAN. Problemas. ¿Cómo voy a controlar las dependencias llenas de trabajadores sindicalizados de sindicatos que me son adversos? Bueno, pues no, hay que empezar a desmantelarlos, ¿no? Empiezan a través de contrataciones nuevas de gente afín, o sea, de cuates, de camaradas, de amigos, de gente del no gobierno, contrataciones nuevas. Estas contrataciones son de confianza, al margen de que ejerzan o no las funciones que comentábamos hace rato, dirección, inspección, vigilancia. Al margen de eso, yo te doy de jefe de departamento o de su jefe de departamento, pero te la voy a poner de confianza. ¿Por qué? Porque así son las cosas. No te quiero sindicalizar. Esto por un lado. Por otro lado, empiezan con un ejercicio muy pernicioso que se llama retiro voluntario. ¿Lo han oído ustedes? El sistema de retiro voluntario estuvo muy de moda hace unos 15, 20 años, en el cual el gobierno federal le ofrecía al trabajador de base una muy buena cantidad de conceptos económicos, indemnizaciones, apoyos, etcétera, a cambio de que se fuera voluntariamente. Mucha gente se fue, por supuesto, mucha gente aprovechó porque la verdad era muy atractiva la oferta, ¿no? Es decir, fírmame tu renuncia, te doy tanta lana y te vas a ir sin problemas y una cosa. Entonces mucha gente se empezó a retirar. La cuestión es que las plazas que dejaban quienes optaban por el retiro voluntario eran canceladas automáticamente del catálogo de plazas de la administración pública. Bueno, ¿y cómo vamos a suplir a esa gente? A través de nuevas contrataciones, nada más que las nuevas contrataciones van a ser de confianza. ¿Por qué? Pues porque así lo digo yo nada más. Es decir, al margen de que ejercieran o no las funciones que ya lo comentamos ahorita. Esa fue una estrategia para empezar a debilitar a los sindicatos, sacando gente de base y metiendo gente de confianza, aunque las funciones fueran exactamente las mismas.
Luego entonces se empezaron a crear muchos cargos de confianza que son los que actualmente existen, aún en contra de lo que establece la norma. ¿Cuáles son las maneras? Hablamos ahorita del retiro voluntario. Voy a dedicarme al tema de la terminación laboral en el servicio público, porque es importante señalarlo y va en relación con el punto anterior. Bueno, pues obviamente por renuncia. Esto es lo que quiero hacer hincapié. Por cese. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando te nombran trabajador de confianza? Al margen de que no lleves o tengas funciones de las que ya señalamos que son de confianza. Al margen de eso, eres de confianza. Luego entonces se da la pérdida de confianza y con ella viene el consabido cese, ¿no? Y no hay renuncia, difícilmente, la muerte no tiene remedio. Esta es la clave del por qué nombran a trabajadores de confianza cuando no les corresponde ese nombramiento. La facilidad de cesarlos bajo el argumento de que se les pierde la confianza. Entonces es una cuestión ahí muy perniciosa, muy perversa de la administración pública. Bueno, otra forma de retirarse es la incapacidad. De esto vamos a hablar ahorita más adelante, porque también es una cuestión en la que existen graves violaciones a los derechos de los servidores públicos. Y finalmente hay una nota al margen que establece que ningún trabajador podrá ser cesado sino por causa justa, dice la ley, y obviamente mediante un acta administrativa cumpliendo con las formalidades. ¿Cuáles son las formalidades? Bueno, pues se le tiene que citar en un lugar determinado, se le tiene que estar presente su jefe inmediato. Si es sindicalizado, tiene que estar presente el representante sindical, tiene derecho a presentar testigos de descargo y en su caso saber quiénes son los testigos de cargo, por la razón por la que se le levanta el acta administrativa que justifica un cese, porque no todas las actas administrativas justifican un cese. Hay sanciones. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece niveles de sanciones, dependiendo de la gravedad de la falta. Que si faltaste, que si llegaste tarde, que si tuviste un altercado con tu jefe. Bueno, hay faltas que no necesariamente tienen que caer en un cese. La realidad es que esta figura del cese no es más que el aprovecharse de las circunstancias para sacar de la jugada a quien quiero sacar de la jugada. Y me consta que jamás les hacen un acta administrativa. No pasan por esta regulación establecida. No pasan. Simple y sencillamente le dices, ¿sabes qué? A partir de esto estás cesado. Agarra tus cosas, tienes 10 minutos, a ver este guardia de seguridad, porque tienen guardias, ahora parece ser que ya están usando